Esa noche, bajo las luces amarillas de un pequeño local en Valparaíso, ocurrió una escena que nadie habría podido anticipar. Decenas de gatos callejeros comenzaron a aparecer desde las escaleras, los pasajes y los techos de zinc. No maullaban. No peleaban. Nadie los había llamado. Simplemente se acercaron y se sentaron alrededor de un solo hombre, formando una especie de círculo silencioso, como si obedecieran una regla invisible que ningún ser humano podía comprender. Un turista europeo, que cenaba a pocos metros, grabó la escena casi a escondidas. El vídeo llegó a las redes sociales esa misma madrugada y, en menos de 48 horas, superó los 8 millones de reproducciones. Miles de personas hicieron la misma pregunta, porque aquellos gatos, que durante días habían evitado a los visitantes, decidieron confiar precisamente en ese hombre chileno. Algunos dijeron que era casualidad. Otros hablaron de una conexión especial con los animales. Hubo quienes acusaron al vídeo de estar preparado. Pero los que estuvimos allí sabemos que no hubo montaje, órdenes ni comida escondida. Lo que ocurrió fue mucho más incómodo para quienes creen que la bondad siempre necesita ser exhibida. Aquel hombre no hizo nada para llamar la atención. Y tal vez por eso los gatos lo eligieron. Mi nombre es Antoine Lefebvre. Soy francés, nací en Lyon y llevo más de 11 años trabajando en un restaurante familiar del Cerro Alegre, en Valparaíso. Llegué a Chile pensando que estaría aquí apenas una temporada. Quería aprender sobre pescados del Pacífico, recorrer Sudamérica y volver a Europa con un par de historias interesantes. Pero la ciudad me atrapó de una manera que todavía me cuesta explicar. Cada mañana, antes de que el sol termine de subir sobre los cerros, abro las ventanas del local y siento el olor salado del puerto mezclado con café recién hecho, pan tostado y humedad antigua. A lo lejos se escuchan las bocinas de los barcos, el motor cansado de alguna micro subiendo por una pendiente imposible y las voces de los primeros vendedores que comienzan a instalarse. Las fachadas de colores parecen despertar una después de otra. En los muros hay murales, capas de pintura, nombres, consignas y recuerdos. Valparaíso nunca parece completamente limpio ni completamente ordenado, pero tiene una vida que muchas ciudades impecables jamás consiguen. Y entre esa vida están los gatos. Hay gatos en las escaleras del cerro. Gatos durmiendo sobre autos estacionados. Gatos que atraviesan los pasajes como si fueran propietarios de cada rincón. Gatos junto a las cocinerías, cerca de las pescaderías, bajo las mesas de los cafés y en las ventanas de las casas antiguas. Los turistas suelen fotografiarlos como parte del paisaje. Para muchos porteños, en cambio, no son una atracción. Son vecinos. En nuestro restaurante aparecían todos los días. Se metían bajo las mesas, olfateaban los zapatos de los clientes y esperaban con paciencia la posibilidad de que cayera un trozo de pescado. Los clientes habituales ya los conocían. Algunos les dejaban un poco de reineta sin condimentos, otros un pedazo pequeño de pollo o migas de pan. Mi compañero de cocina, Mauricio, fingía molestarse, pero siempre dejaba un recipiente con agua limpia cerca de la puerta trasera. Entre todos había uno que destacaba. Era un gato grande, gris, con una cicatriz vieja sobre la nariz y una oreja levemente cortada. Los vecinos lo llamaban el almirante. Nadie sabía de dónde había salido. Tenía el paso lento de un animal que ya había sobrevivido a demasiadas cosas y no necesitaba demostrar nada. No soportaba que los turistas intentaran tocarlo. Si alguien se agachaba con el teléfono en la mano, desaparecía en segundos. Sin embargo, cuando yo barría la terraza antes de abrir, se sentaba cerca de mis pies y me observaba en silencio. Durante años creí que entendía a los gatos de Valparaíso. 11 años sirviendo mesas, limpiando el local y viendo a los mismos animales entrar y salir me habían dado una seguridad bastante arrogante. Pensaba que podía anticipar cuándo se acercarían, cuándo huirían y qué tipo de cliente les inspiraría confianza. También creía entender Chile. Y en eso estaba todavía más equivocado. Cuando llegué, yo tenía una imagen bastante pobre del país. Para ser completamente honesto, veía a Chile como una franja larga al final del mapa, un lugar de terremotos, cobre, vino y paisajes bonitos. Creía que los chilenos eran reservados, algo desconfiados y excesivamente orgullosos de cosas que el resto del mundo apenas conocía. Pensaba que Santiago quería parecerse a Europa, que Valparaíso vivía de una nostalgia exagerada y que la famosa solidaridad chilena era una historia que los propios chilenos repetían para sentirse mejor. Sé que decir esto puede molestar. Y probablemente debe molestar. Pero sería falso contar esta historia ocultando mis prejuicios.
Yo era uno de esos extranjeros que llega a un país creyendo que, por haber leído 3 artículos y probado 2 vinos, ya entiende a toda una sociedad. Comparaba cada cosa con Francia. Si el pan era distinto, decía que el Lyon era mejor. Si el servicio era más informal, lo interpretaba como falta de profesionalismo. Si una conversación se llenaba de modismos que no entendía, asumía que el problema era de los demás y no mío. Mauricio se reía de mí. Francés, algún día este país te va a pegar un combo de realidad, me dijo una vez mientras cortaba cebolla para una chorrillana. Yo le respondí que Chile necesitaba aprender a recibir críticas. Él soltó una carcajada. No, compadre. El que tiene que aprender a mirar eres tú. No le di importancia. En ese tiempo yo todavía confundía educación con superioridad y silencio con falta de profundidad. Todo comenzó a cambiar mucho antes de la noche del vídeo. Había una regla que se repetía entre los gatos del restaurante. Algunos clientes intentaban ganárselos con entusiasmo. Se agachaban, chasqueaban los dedos, hacían sonidos, extendían la mano y repetían michi, michi como si los animales tuvieran la obligación de obedecer. Los gatos casi siempre se alejaban. Otros, en cambio, ni siquiera los llamaban. Se sentaban, conversaban, comían y dejaban que el animal decidiera. Con esas personas ocurría algo distinto. Al poco rato, uno de los gatos se instalaba bajo su silla. A veces el almirante apoyaba el cuerpo contra una pierna. No pedía comida. Solo permanecía allí. Durante semanas observé el patrón. La ropa no importaba. La edad tampoco. Había hombres grandes y ruidosos a quienes los gatos se acercaban, porque aunque hablaran fuerte jamás intentaban invadirlos. Y había mujeres de voz dulce que sonreían con ternura, pero perseguían al animal con el teléfono hasta hacerlo escapar. Un día entendí algo que parece obvio, pero que muchas personas no aceptan: los gatos no juzgan la imagen que alguien intenta proyectar. Juzgan lo que esa persona hace cuando no puede controlar la respuesta del otro. Un ser humano puede decir que ama a los animales y, al mismo tiempo, molestarse si el animal no se deja tocar. Puede presentarse como amable y ponerse agresivo cuando no obtiene una fotografía. Puede ofrecer comida no por generosidad, sino para comprar unos segundos de obediencia. Los gatos perciben esa contradicción mucho antes que nosotros. Mauricio lo resumió de una manera brutalmente sencilla. El gato cacha al tiro quien quiere compartir y quien quiere mandar. Aquella frase se me quedó grabada. Pocos días antes de la escena viral apareció una gatita muy pequeña en la terraza. Era blanca con manchas negras, tenía los ojos enormes y caminaba con una torpeza que daba miedo. Parecía haber salido de alguna casa abandonada o de una camada escondida entre los techos. No tendría más de 2 meses. La bautizamos Luna. Mauricio me advirtió que no debía acostumbrarla a recibir comida de los clientes. Después se mete debajo de cualquier mesa y alguien le puede hacer daño, dijo. Yo asentí, pero esa misma tarde le dejé un poco de pollo cocido junto a la puerta. Luna no conocía el miedo. Si alguien estiraba la mano, ella se acercaba. Si un turista levantaba el teléfono, miraba el aparato como si fuera un juguete. A diferencia del almirante y los gatos adultos, todavía no había aprendido que los humanos pueden acariciar con una mano y empujar con la otra. El incidente ocurrió un sábado, poco después de la hora de almuerzo. El cielo estaba despejado y desde la terraza se alcanzaba a ver una franja azul del océano entre los edificios. Había grupos de argentinos, brasileños, estadounidenses y europeos. El local estaba lleno. En la cocina salían platos de congrio, empanadas de mariscos, pastel de choclo y chorrillanas. El aire tenía olor a cebolla frita, carne, pan caliente y ají. Un grupo de turistas extranjeros ocupó varias mesas juntas. Eran más de 10 personas. Hablaban fuerte, reían, movían las sillas y se tomaban fotografías con cada plato. No había nada necesariamente malo en eso. Un restaurante turístico vive de ese movimiento. Yo estaba acostumbrado. Luna dormía cerca de una jardinera. Cuando sintió el olor de la comida, levantó la cabeza y comenzó a caminar hacia el grupo. Yo la vi avanzar entre las mesas y pensé que debía sacarla de allí, pero llevaba una bandeja llena de vasos y preferí terminar primero. La gatita llegó hasta los pies de un hombre mayor. Él la miró con evidente desagrado. Frunció la cara y movió una pierna para apartarla. Luna retrocedió, pero volvió a acercarse, atraída por el olor del pollo.
Yo entré a la cocina apenas unos segundos. Cuando regresé, Luna estaba escondida junto a la puerta, empapada y temblando. El hombre sostenía todavía un vaso vacío. No necesité que nadie me explicara lo ocurrido. Había arrojado agua sobre la gatita. Después, según me contó una mesera, intentó espantarla con el pie. Tal vez no quería patearla de verdad. Tal vez solo pretendía asustarla. Pero para un animal tan pequeño no había diferencia. Sentí una furia inmediata. Una de esas rabias que suben desde el estómago y hacen que las manos se pongan rígidas. Quise enfrentar al hombre, decirle que saliera del local, preguntarle qué clase de persona necesita humillar a un animal indefenso para sentirse cómodo. Pero no lo hice. Me quedé inmóvil. Pensé en una denuncia en internet. Pensé en una mala evaluación. Pensé en el dueño del restaurante, en los empleos, en los problemas que podía provocar. Me repetí que debía actuar como profesional. Me convencí de que el cliente ya se iría y que lo importante era atender a Luna. La verdad es más desagradable, tuve miedo. Y todavía me avergüenza. Antes de que yo reaccionara, una mujer del mismo grupo se levantó y comenzó a increpar al hombre. Hablaba en un idioma que yo no entendía, pero su tono era inequívoco. Señaló a la gatita, señaló el vaso y después lo miró directamente a los ojos. El hombre intentó restarle importancia. Ella no se lo permitió. Otros miembros del grupo bajaron la mirada. Nadie se reía ya. La mujer se acercó a mí y dijo en inglés: «Lo siento mucho. Esto estuvo mal». Yo respondí que no se preocupara, aunque, por supuesto, sí había razones para preocuparse. Ese momento me obligó a reconocer algo. El hombre y la mujer venían del mismo país, hablaban la misma lengua y viajaban juntos. Uno había atacado a un animal. La otra se había arriesgado a enfrentar a alguien de su propio grupo. El problema no era la nacionalidad. Era la conciencia. Esa conclusión parece simple, pero muchos discursos en Internet se construyen justamente sobre lo contrario. Se toma la peor conducta de una persona y se usa para condenar a un país completo. O se muestra un acto noble y se afirma que todos los habitantes de esa nación son moralmente superiores. Ambas cosas son cómodas y falsas. Yo mismo había hecho eso con Chile durante años. Había interpretado cada defecto individual como una prueba contra todo el país, mientras consideraba cada gesto noble como una excepción. Mi prejuicio no necesitaba evidencias, necesitaba excusas. Después del incidente, Luna dejó de acercarse a las mesas. Durante 2 días apenas apareció. Cuando regresó, se mantenía a varios metros de cualquier persona. Si alguien movía una silla, se escondía. Si veía un vaso levantarse, retrocedía. Pero lo más extraño fue que los otros gatos también cambiaron. El almirante empezó a evitar la terraza. Los animales que solían esperar cerca de la cocina se quedaron en los pasajes. Incluso cuando salía olor a pescado, ninguno se acercaba como antes. Era como si el miedo de Luna se hubiera extendido entre todos. Pero ellos no vieron lo que pasó, le dije a Mauricio una noche. Él siguió limpiando la plancha. No necesitan verlo. ¿Cómo van a saberlo? Los gatos no hablan como nosotros, pero igual se cuentan las cosas. Me reí, pensando que era una de sus frases porteñas. Mauricio levantó la vista. ¿Nunca has entrado a una casa después de una pelea? Nadie te explica nada, pero se siente. Con los animales debe ser más fuerte todavía. Esa noche me quedé pensando en la idea. Un animal había aprendido que la terraza no era segura, y de alguna manera los demás habían incorporado la misma advertencia. Tal vez por olores, posturas, sonidos o comportamientos que nosotros no percibimos. No importaba el mecanismo exacto. El resultado estaba frente a nosotros, una herida sufrida por uno había cambiado la conducta de todos. Entonces pensé que lo contrario también debía ser posible. Si el miedo podía propagarse, quizás la confianza también. No sabía que tendría la respuesta pocos días después. La noche del vídeo comenzó sin nada extraordinario. Faltaba aproximadamente 1 hora para cerrar. Quedaban 3 mesas ocupadas, una pareja chilena mayor que compartía una botella de vino, 2 mochileras alemanas revisando un mapa y un hombre español que tomaba fotografías del puerto desde la terraza. El viento había bajado. Las luces de los cerros se encendían una a una. Desde un local cercano llegaba el sonido lejano de una conversación y el golpe de platos.
En el aire quedaba el aroma de ajo, cebolla y pescado frito. Los gatos estaban dispersos. El almirante permanecía sobre un escalón al otro lado del pasaje. Una gata café dormía debajo de una banca. Luna no había aparecido. Entonces llegó el hombre. Tendría unos 45 años. Era de estatura media, delgado, de cabello oscuro con algunas canas. Vestía una chaqueta sencilla, jeans y zapatos gastados. No llevaba una cámara colgando del cuello ni sostenía el teléfono frente a la cara. Tampoco miraba el lugar con esa ansiedad turística de quien intenta capturar todo antes de haberlo vivido. Se detuvo en la entrada y esperó. No parecía perdido. Tampoco impaciente. Miró la terraza, respiró hondo y dejó que yo me acercara. Buenas noches, dijo. ¿Queda una mesa? Su acento era chileno, pero no completamente porteño. Más tarde supe que venía de Puerto Montt y que estaba en Valparaíso por trabajo. Le indiqué una mesa al fondo. Caminó despacio, sin arrastrar la silla y sin obligar a nadie a apartarse. Se sentó, apoyó las manos sobre la mesa y se quedó mirando las luces del puerto. Eso fue todo. El primero en reaccionar fue el almirante. El gato levantó la cabeza y fijó la vista en el hombre. Después se puso de pie. Yo me detuve con la carta en la mano. La gata café también despertó y miró en la misma dirección. El hombre no había hecho nada. Ni siquiera parecía haber notado a los animales. El almirante bajó el escalón y cruzó el pasaje. Avanzó lentamente entre las mesas hasta detenerse a 1 metro de la silla. La gata café salió de debajo de la banca y lo siguió. Yo sentí un escalofrío. Durante casi una semana aquellos gatos habían evitado a los clientes. Ahora 2 de ellos se acercaban voluntariamente a un desconocido. Entonces apareció Luna. Salió desde la sombra de una escalera. Caminó unos pasos y se detuvo. Su cuerpo entero mostraba cautela. Miró al hombre, olfateó el aire y retrocedió medio paso. El hombre no se movió. No dijo, ven. No extendió la mano. No inclinó el cuerpo sobre ella. Ni siquiera la miró directamente. Luna avanzó de nuevo. Se detuvo junto a una pata de la mesa. Esperó. El hombre continuó observando el puerto como si entendiera que cualquier gesto podía romper algo frágil. Finalmente, la gatita se sentó junto a su zapato. En ese momento la gata café ocupó el otro lado. El almirante se acomodó frente a la silla. 3 gatos rodeaban al hombre en completo silencio. La pareja chilena dejó de conversar. Las mochileras alemanas bajaron el mapa. El turista español deslizó discretamente su teléfono bajo la mesa y comenzó a grabar. Yo permanecí inmóvil. En 11 años había visto gatos acercarse a personas con comida. Había visto animales seguir a clientes que olían a pescado. Había visto niños sentarse durante media hora hasta ganar la confianza de uno. Pero aquello era distinto. El hombre no estaba intentando obtener nada. Y ahí comprendí una verdad que me resultó casi violenta: no hacer nada también puede ser una forma profunda de respeto. Estamos acostumbrados a pensar que la bondad debe expresarse mediante una acción visible. Dar, tocar, salvar, publicar, explicar. Pero a veces la acción más difícil consiste en contenerse. No invadir. No apropiarse del momento. No convertir a otro ser vivo en un objeto para nuestra emoción. El hombre abrió la carta. Los gatos no se movieron. ¿Qué me recomienda?, preguntó. Le hablé de la reineta a la plancha, del caldillo de congrio y de una chorrillana especial que preparábamos con carne, huevo, cebolla y papas caseras. Él sonrió. Vine por el congrio, dijo. Me hablaron de este lugar hace meses. Pidió el plato y una copa de vino blanco. Cuando entré a la cocina, Mauricio notó mi cara. ¿Qué pasó ahora, francés? Los gatos están alrededor de un cliente. ¿Cuántos? 3. Incluso Luna. Mauricio dejó de cortar pan. Entonces no es cualquier cliente. Preparó el congrio con especial cuidado. El pescado iba acompañado de papas cocidas, verduras y una salsa suave. Mientras el plato avanzaba hacia la terraza, los gatos levantaron la cabeza. El olor era intenso. Pensé que la calma se terminaría. Dejé el plato sobre la mesa. Muchas gracias, dijo el hombre. Esperó unos segundos.
Después tomó los cubiertos, separó con cuidado una parte del pescado que no tenía salsa ni condimentos fuertes y la dejó en un costado del plato. No la lanzó. No llamó a los gatos. No hizo sonidos. Solo cortó pequeños trozos y los depositó en el suelo, a cierta distancia de sus zapatos. Luna se acercó primero. Comió un pedazo y retrocedió. La gata café avanzó después. Tomó otro trozo y se apartó. El almirante fue el último. Olfateó la comida, comió lentamente y volvió a sentarse. No hubo peleas. No hubo gruñidos. No hubo zarpazos. Parecían respetar un orden que nadie había impuesto. El hombre repitió el gesto 2 veces. Siempre en silencio. Siempre dejando espacio. Cada gato comía y se retiraba para permitir que el siguiente se acercara. La terraza entera quedó suspendida en una quietud extraña. Incluso el ruido del puerto parecía más lejano. La pareja mayor observaba con los ojos húmedos. Una de las alemanas se tapó la boca. El español continuó grabando sin levantarse de su asiento. Yo tuve la sensación de estar presenciando un ritual. No por algo sobrenatural, sino porque todos entendimos que interrumpir habría sido una falta de respeto. El hombre comió parte de las papas y las verduras. Del combrio, apenas probó un pequeño bocado. La mayor parte se la dejó a los gatos. Lo más impactante ocurrió después. Cuando terminó, no se tomó una selfie. No pidió que alguien fotografiara la escena. No acarició a los animales para obtener una recompensa emocional. No dijo que los había salvado. No llamó al personal para explicar su gesto. Pagó la cuenta, agradeció y se puso de pie. Luna seguía junto a su zapato. Él esperó hasta que la gatita se moviera por sí sola. Recién entonces retiró la silla. Se despidió con un gesto breve y caminó hacia el pasaje. Los gatos no lo siguieron. Tampoco maullaron. Volvieron a sus lugares como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero todos sabíamos que algo había cambiado. Cuando retiré el plato, vi que casi todo el pescado había desaparecido. Recordé sus palabras, vine por el congrio. Me hablaron de este lugar hace meses. Había esperado meses para probar ese plato y, sin embargo, había entregado la mayor parte a 3 animales que ni siquiera le pertenecían. No se lo comió, le dije a Mauricio en la cocina. Él miró el plato y guardó silencio. ¿Se lo dio todo a los gatos? Casi todo. Mauricio apoyó las manos en el mesón. ¿Y no grabó nada? Nada. ¿No preguntó si podía hacerlo? Nada. Nos quedamos callados. En tiempos donde muchas personas alimentan a un animal con una mano mientras sostienen el teléfono con la otra, aquel silencio resultaba casi provocador. Yo había juzgado a Chile durante años por su ruido político, por sus contradicciones sociales, por su desorden y por esa mezcla de orgullo y autocrítica que a veces parece no tener descanso. Pero esa noche un chileno común, cuyo nombre todavía no conocía, me mostró una forma de dignidad que no necesitaba discurso. No era una bondad espectacular. Era una bondad sin público. Y en mi opinión, esa es la más difícil de encontrar. Mauricio fue quien primero dijo que quizá aquello tenía relación con una forma muy chilena de cuidar sin hablar demasiado. Acá la gente no siempre te dice lo que siente, explicó. A veces ni siquiera sabe cómo decirlo. Pero cuando queda la escoba, aparece con una olla, una frazada o una pala. No hace un discurso. Ayuda y se va. Yo conocía esa imagen, pero siempre la había tratado como parte de la mitología nacional. El chileno solidario después del terremoto, el vecino que organiza una olla común, la señora que alimenta perros callejeros, el pescador que rescata a alguien sin preguntar de dónde viene. Pensaba que eran relatos exagerados. Mauricio me miró con seriedad. No somos santos. También hay gente cruel, aprovechadora y cobarde. Pero cuando un chileno ayuda de verdad, muchas veces lo hace sin ponerse al centro. Esa precisión fue importante. La historia no demuestra que todos los chilenos sean buenos. Sería absurdo. El hombre que mojó a Luna también representaba una posibilidad humana, aunque viniera de otro país. En Chile existen personas capaces de hacer lo mismo o algo peor. Ninguna bandera garantiza compasión. Pero aquel cliente encarnaba algo que yo había visto muchas veces sin reconocerlo, una relación con la vulnerabilidad basada menos en el control y más en el acompañamiento.
Durante los días siguientes empecé a recordar escenas que había ignorado. Recordé a una señora del cerro que cada mañana dejaba agua para los perros y gatos, incluso cuando apenas podía subir las escaleras con sus propias bolsas. Recordé a un pescador que llevó gratuitamente una caja de jurel a una organización que alimentaba animales abandonados. Recordé a vecinos que, después de un incendio, entraron a zonas peligrosas para buscar mascotas perdidas. Recordé a una familia que pagó la operación de un perro que no era suyo y jamás publicó el recibo. Esas acciones no aparecían en las postales de Chile. No estaban en los folletos turísticos. Tampoco se mencionaban cuando extranjeros como yo hablábamos de eficiencia, desarrollo o calidad de vida. Sin embargo, eran parte del país real. El vídeo se publicó esa misma madrugada. El turista español lo subió con una frase sencilla: los gatos de Valparaíso eligieron a este hombre. Al principio lo vieron unas pocas miles de personas. Después una cuenta dedicada a animales lo compartió. Luego apareció en páginas de Argentina, México, España, Brasil y Estados Unidos. A la mañana siguiente tenía más de 3 millones de reproducciones. Por la noche superaba los 8 millones. Los comentarios llegaban en distintos idiomas. Algunos decían que los animales pueden detectar un buen corazón. Otros afirmaban que el hombre debía trabajar con gatos. Varios chilenos reconocían el local y preguntaban quién era. Muchos extranjeros escribían que nunca habían imaginado una escena así en Valparaíso. También aparecieron comentarios desagradables. Personas que se burlaban de la ciudad, que decían que Chile tenía problemas más importantes, que acusaban al hombre de desperdiciar comida o al restaurante de permitir animales cerca de los clientes. Otros transformaron la escena en una competencia absurda entre países, que si los chilenos eran más compasivos que los europeos, que si en tal nación trataban mejor a los animales, que si el vídeo demostraba una superioridad cultural. Eso me molestó profundamente. La lección de aquella noche era exactamente la contraria. El respeto verdadero no necesita humillar a otro pueblo para sentirse valioso. Si convertimos una acción compasiva en un arma nacionalista, destruimos su significado. El hombre no alimentó a los gatos para demostrar que Chile era mejor que nadie. Ni siquiera sabía que lo estaban grabando. Lo hizo porque 3 animales tenían hambre y confiaban en él. Punto. 2 días después, varios medios digitales publicaron la historia. Especialistas en comportamiento animal explicaron que los gatos son extremadamente sensibles al lenguaje corporal, la dirección de la mirada, los movimientos bruscos y la tensión muscular. Señalaron que una persona que no intenta agarrarlos puede resultar más segura que alguien excesivamente entusiasta. La explicación científica era razonable. Pero para mí faltaba algo. No bastaba con decir que el hombre se movió lentamente. Muchas personas pueden imitar una técnica. Pueden aprender a no mirar al gato, a extender la mano de cierta forma o a sentarse sin hacer ruido. Sin embargo, los animales parecían responder a algo más profundo: la ausencia de exigencia. Ese chileno no esperaba gratitud. No necesitaba que los gatos lo quisieran. No los obligó a participar en su historia. Les permitió existir fuera de su control. Y esa idea me golpeó porque resume uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Decimos amar la naturaleza, pero queremos que se adapte a nuestras fotografías. Decimos respetar otras culturas, pero exigimos que se expliquen en nuestros términos. Decimos ayudar a personas vulnerables, pero a veces convertimos su dolor en contenido para construir nuestra propia imagen. El hombre de Valparaíso hizo lo contrario. Se quitó del centro. Una semana después regresó al restaurante. Yo lo reconocí apenas apareció en la entrada. Esta vez venía acompañado por una mujer de edad similar. Los gatos estaban cerca, pero no se produjo el mismo círculo. Algunos lo miraron, uno se acercó y luego se fue. Él no pareció decepcionado. Me acerqué y le pregunté su nombre. Matías Barría, respondió. Le conté que el vídeo se había vuelto viral. Su expresión cambió de inmediato. ¿Qué vídeo? Le mostré la grabación. Matías la observó en silencio y después negó con la cabeza. Pucha, no tenía idea. Le pregunté por qué había entregado casi todo su congrio a los gatos y llevaba meses queriendo probarlo. Me miró como si la respuesta fuera obvia. Ellos tenían más hambre que yo. Pero podría haber pedido otra cosa para ellos. Podría haberlo hecho, admitió, pero ya estaban ahí. Y si me levantaba o empezaba a llamar gente, se iban a asustar. Eso era todo.
No había una historia secreta, una técnica aprendida ni una intención heroica. La mujer que lo acompañaba sonrió. Siempre hace lo mismo, dijo. En Puerto Montt anda con comida en el auto por si encuentra un perro botado. Pero después se enoja si alguien lo cuenta. Matías se incomodó. No es para tanto. Esa frase, no es para tanto, me pareció profundamente chilena. A veces se usa para minimizar los propios logros, a veces para evitar la emoción, y otras para impedir que una buena acción se transforme en espectáculo. Le pregunté qué opinaba de los millones de personas que habían visto el vídeo. Ojalá miren a los gatos, no a mí, respondió. Yo le dije que muchas personas estaban hablando de la bondad de los chilenos. Matías frunció el ceño. Hay chilenos buenos y malos, como en todas partes. No usen a los animales para vender una bandera. Esa respuesta terminó de destruir mis últimos prejuicios. El hombre que podía haberse convertido en protagonista de una historia patriótica se negó a aprovecharla. No necesitaba representar a todo Chile. Solo quería que dejaran tranquilos a los animales. Desde entonces he pensado mucho en lo que significa mirar un país desde afuera. Los extranjeros solemos buscar símbolos fáciles. Queremos resumir Chile en la cordillera, el vino, el cobre, los terremotos, el desierto, la Patagonia o el fútbol. Necesitamos categorías rápidas porque aceptar la complejidad de otro pueblo exige humildad. Pero un país no se revela únicamente en sus monumentos. Se revela en la forma en que alguien trata a quien no puede darle nada a cambio. En cómo se comporta con un mesero, con un anciano, con un perro herido, con un gato callejero o con un desconocido después de una catástrofe. Chile está lleno de contradicciones. Puede ser solidario y cruel, generoso y clasista, tímido y brutalmente directo. Puede organizar una ayuda masiva en cuestión de horas y, al mismo tiempo, abandonar problemas durante décadas. Puede reírse de todo para evitar hablar del dolor. Puede criticar el país con una dureza feroz y defenderlo de inmediato cuando la crítica viene de afuera. Eso desconcierta a muchos extranjeros. A mí también me desconcertó. Pero hoy pienso que amar un país no significa negar sus defectos. Significa negarse a reducirlo a ellos. La admiración auténtica no es propaganda. Es la capacidad de mirar luces y sombras sin convertir a millones de personas en una caricatura. La noche en que los gatos rodearon a Matías no convirtió a Chile en una nación perfecta. Tampoco probó que los animales posean poderes mágicos. Lo que hizo fue mostrar, durante unos minutos, una forma silenciosa de humanidad. Luna volvió a confiar poco a poco. Primero se acercó a Mauricio. Después empezó a dormir cerca de la cocina. Con los turistas seguía siendo cuidadosa. Ya no corría hacia cualquier mano. Había aprendido algo doloroso sobre el mundo. Sin embargo, aquella noche también aprendió que no todos los humanos representan una amenaza. El miedo se había extendido desde ella hacia los demás gatos. Luego, la calma de un hombre se propagó en sentido contrario. Uno se acercó, luego otro y después otro. Al final, gatos que llevaban días evitando a la gente se sentaron juntos alrededor de una persona que no intentaba poseerlos. Esa imagen continúa dando vueltas por internet. Muchos la llaman milagro. Yo ya no. Un milagro es algo que ocurre sin explicación. Esto sí tiene una explicación, aunque sea menos espectacular: paciencia, respeto y renuncia al control. La verdadera pregunta no es por qué los gatos eligieron a Matías. La verdadera pregunta es por qué nos sorprende tanto que una persona pueda hacer el bien sin anunciarlo. Tal vez vivimos en una época donde todo gesto necesita una cámara, una frase inspiradora y una recompensa pública. Tal vez por eso la escena resultó tan poderosa. Un hombre renunció a un plato que deseaba probar, alimentó a 3 animales, dejó que se acercaran en sus propios términos y se marchó sin mirar atrás. No pidió aplausos. No pidió seguidores. No pidió que Chile fuera felicitado. Simplemente actuó. Mauricio tenía razón desde el principio. Chile terminó dándome un combo de realidad. No fue mediante una discusión política ni una clase de historia. No ocurrió frente a un monumento ni durante una ceremonia oficial. Ocurrió bajo una mesa, en una terraza de Valparaíso, mientras 3 gatos comían en silencio. Yo había llegado creyendo que conocía este país porque podía enumerar sus problemas. 11 años después entendí que conocer una nación exige prestar atención a sus gestos pequeños, especialmente a los que nadie prepara para los turistas. Ahora, cada mañana,
cuando abro el restaurante y veo a El Almirante sobre el escalón, a la gata café bajo la banca y a Luna estirada al sol, recuerdo aquella noche. También recuerdo al hombre que arrojó agua y a la mujer que lo enfrentó. Porque la historia necesita ambas escenas. Sin la crueldad, la confianza posterior no tendría el mismo peso. Sin la cobardía que yo sentí, tampoco podría hablar honestamente de lo que aprendí. No me gusta admitir que guardé silencio cuando debía intervenir. Pero contar solo la parte bonita sería otra forma de convertir la experiencia en propaganda. La bondad de Matías no borra mi falta de valor. Al contrario, la deja más expuesta. Desde ese día cambiamos algunas reglas del restaurante. Instalamos recipientes de agua lejos de las mesas, capacitamos al personal para intervenir si alguien molesta a los animales y colocamos un aviso discreto explicando que nadie debe perseguirlos, levantarlos ni alimentarlos con comida condimentada. No queríamos convertir a los gatos en una atracción. Queríamos proteger su derecho a estar o irse. A veces llegan visitantes preguntando por el hombre del vídeo. Algunos esperan ver decenas de gatos formando un círculo cada noche. Se decepcionan cuando no ocurre. Y eso también revela algo. Incluso una historia sobre no exigir nada puede transformarse en una nueva exigencia. La gente quiere repetir la escena, conseguir su propia grabación y probar que los animales también la eligen. Pero los gatos no trabajan para nuestras expectativas. El almirante puede acercarse o no. Luna puede esconderse. La gata café puede dormir toda la tarde sin mirar a nadie. Esa libertad es precisamente el centro de la historia. Matías volvió un par de veces más. Nunca ocurrió exactamente lo mismo. En una visita, solo Luna se sentó cerca. En otra, ningún gato se aproximó. Él comió tranquilo y no pareció esperar nada diferente. Esa ausencia de decepción confirmó lo que yo ya sospechaba. No era una técnica. No era un truco para conquistar animales. Era respeto verdadero. Cuando respetas la libertad del otro, aceptas también que puede no elegirte. Hoy, cuando escucho a un extranjero hablar de Chile como si fuera una simple lista de problemas, me reconozco en esa arrogancia. No le respondo diciendo que Chile es perfecto. No lo es. Le cuento que hay cosas que no aparecen en las estadísticas ni en las guías de viaje. Le hablo de los vecinos que se organizan, de las personas que rescatan animales, de quienes comparten lo poco que tienen y de la costumbre de decir, no fue nada, después de hacer algo enorme. También le digo que no idealice. Porque idealizar es otra manera de no mirar realmente. Chile no necesita ser convertido en un cuento de hadas para ser digno de respeto. Su valor está, precisamente, en que esos gestos aparecen en medio de contradicciones reales, desigualdades, heridas y desconfianzas. La bondad tiene más fuerza cuando no nace de un mundo perfecto, sino de personas imperfectas que deciden no pasar de largo. Aquella noche, un chileno decidió no pasar de largo. Y los gatos lo supieron antes que nosotros. Tal vez los animales no lean pasaportes, ni banderas, ni biografías. Tal vez solo perciban la tensión de las manos, la dirección de los ojos, la prisa, el deseo de dominar o la disposición a esperar. Nosotros, en cambio, nos dejamos engañar por discursos, apariencias y nacionalidades. Necesitamos años para descubrir lo que un gato puede sentir en segundos. Por eso, cuando alguien me pregunta qué fue exactamente lo que los animales vieron en Matías, respondo de la única manera que considero honesta. Vieron a un hombre que no quería quitarles nada. Y en un mundo donde casi todos quieren obtener algo, eso puede parecer un milagro. La última vez que Matías vino, el almirante estaba dormido cerca de la escalera. Matías se sentó en la misma mesa del vídeo y pidió nuevamente congrio. Esta vez comió el plato completo. Antes de irse dejó dinero extra y me pidió que compráramos alimento adecuado para los gatos. Pero no diga que fui yo, advirtió. Sonreí. Ya es un poco tarde para eso. Él negó con la cabeza, resignado. Cuando salió, Luna despertó y lo observó alejarse. No lo siguió. Matías tampoco se dio vuelta. Durante unos segundos, ambos parecieron aceptar la distancia sin convertirla en abandono. Ese gesto final me pareció incluso más importante que el vídeo viral. Porque querer a alguien, sea persona o animal, no siempre significa retenerlo. A veces significa permitir que se vaya sin perseguirlo. Valparaíso continuó con su ruido habitual. Pasó una micro haciendo temblar los vidrios. Un vecino gritó desde una ventana. Desde el puerto llegó una bocina profunda.
El almirante abrió un ojo y volvió a dormir. Nada parecía extraordinario. Y, sin embargo, yo sabía que Chile ya no era para mí esa franja lejana al final del mapa. Era un país que todavía no terminaba de comprender, pero al que finalmente había aprendido a mirar sin exigir que se pareciera a Francia. Ese fue el verdadero cambio. No el de los gatos. El mío. Durante años creí que yo observaba a Chile. Ahora entiendo que Chile también me estaba observando, esperando a ver cuánto tardaría en abandonar mis certezas. Necesitó 11 años, una gatita asustada, un plato de combrio y un hombre silencioso para enseñarme algo que Mauricio había intentado decir desde el primer día. Para conocer este país no basta con mirar sus paisajes. Hay que mirar cómo su gente se comporta cuando cree que nadie la está mirando. Y aquella noche, sin saber que una cámara estaba encendida, un chileno mostró exactamente quién era.